16 Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango. En homenaje a la poeta Delia Quiñones y Asociación Memoria, Dignificación y Esperanza AMDE de Santa Lucía, Cochumalguapa. Visita nuestra agenda completa en fipq.org. El 16 Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango es realizado en alianza con Comité Internacional de la Cruz Roja Misión para Guatemala CICR, Laguna Lodge Tortuguero, Centro Cultural de España en Guatemala CCE, Universidad Mesoamericana, Silabario, y con el apoyo de Comparte todas nuestras publicaciones con el hashtag 16FIPQ. Hola a todos y todos, mi nombre es Eric García, oficial de campo del Programa de Personas Desaparecidas del CICR en Guatemala. Queremos agradecer al Festival de Poesía de Quetzaltenango permitirnos compartir con ustedes en esta 16ª edición y agradecer también que se hace un homenaje a la Asociación Memoria, Dignificación y Esperanza de familiares de personas desaparecidas de Santa Lucía, Cochumalguapa, y a la poeta Delia Quiñones. Las familias de personas desaparecidas en nuestro país y alrededor del mundo sufren las consecuencias de la desaparición, son víctimas de la desaparición y queremos solidarizarnos con ellas, queremos decirles que no están solas y queremos también compartir con todos ustedes y todas ustedes que las familias continúan la búsqueda a pesar de la pandemia, continúan acciones para lograr respuestas y encontrar y saber el paradero de sus familiares en medio de este contexto. La búsqueda no para, podemos acompañarlos. La Asociación de Memoria, Dignificación y Esperanza de Santa Lucía, Cochumalguapa nace legalmente un 16 de febrero del 2014 con la misión de mantener la búsqueda permanente de los familiares desaparecidos durante el conflicto armado interno. Mantenemos la esperanza de encontrar los restos y que se haga justicia. Agradecemos el apoyo de las diferentes organizaciones nacionales e internacionales, asimismo al Festival Internacional de la Poesía de Quetzaltenango por homenajear a nuestra institución. Para la maestría en Antropología Social es un gusto enorme poder participar en el Festival Internacional de Poesía en Quetzaltenango, particularmente con dos de sus brillantes docentes de la maestría. Por un lado, el maestro Daniel Matul, que ha sido un indagador de la filosofía ancestral y se considera maya, y por el otro lado, Roney Alvarado, que se considera mestizo quiché. Quetzaltenango fue fundado en un territorio ancestral donde hay relaciones interétnicas. Y justamente Quetzaltenango es un laboratorio de esas relaciones interétnicas. Y es precisamente en este territorio donde se hace poesía desde hace más de 500 años. Y entonces están cordialmente invitados al conversatorio de las poéticas en Xelajú. Justamente hablar de poesía en un contexto de COVID-19 y el contexto nacional es un suspiro al alma, porque en la maestría de Antropología Social, hablar de antropología decimos que es poesía,
y la poesía es antropología. Entonces son cordialmente bienvenidos a este conversatorio de las poéticas en Xelajú. Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio. Estamos muy contentos de estar esta tarde compartiendo con ustedes en el 16 Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango. Mi nombre es Dulce Palacios y hoy estaré siendo moderadora y compartiendo con dos grandes maestros muy reconocidos de la región. Paso a leer el manifiesto que dice: acá estamos, sosteniendo la vida. Acá estamos, abrazando la memoria. Acá estamos, alrededor de la palabra. Acá estamos, con cantos y con flores. Acá estamos, abrazando la ternura. Acá estamos, invocando la memoria de aquellos y aquellas, nuestras madres, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, que permanecen presentes como presente es su lucha y el sueño de una vida en la que la tierra nunca será árida. Es imposible olvidar el pasado porque convive cotidianamente, dialoga a cada momento con nosotras y nosotros. Es una semilla que se mantiene dando frutos, por eso insistimos en decir, acá estamos, dejando esta ofrenda que nace en las 4 esquinas del mundo, en el lado visible, en el invisible. Acá estamos, con un manojo de ocote y otro de palabras entre nuestras manos. Acá estamos, con las razones claras para seguir en el camino, para no olvidar. Son tiempos difíciles, eso lo tenemos claro. Sentimos miedo, hemos sido forzadas y forzados al silencio, pero nuestro gesto, ofrenda, es estar acá, resistiendo con amor y con el gesto más poético que pueda existir, celebrar la vida a pesar de todo. Decimos amor, decimos vida, decimos fuego, canto, flor, palabra, verdad, y lo repetimos tantas veces que al fin la belleza prevalezca sobre el horror, hasta que al fin esta noche larga se transforme en una luminosidad y junto a ella vengan las almas de todas y todos, gente nuestra que la muerte ni el olvido lograron desaparecer. Nos reunimos pues nuevamente en este inquebrantable espíritu comunal, en este círculo donde nos reconocemos, dibujamos sobre la tierra un símbolo que representa la lucha por la memoria, ponemos cada poema como una ofrenda que abre este ceremonial de la palabra. Que comience ya, que se avive la llama, que se encienda el fuego. El 16 Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango ofrece un homenaje a la poeta Delia Quiñones y a Asociación Memoria, Dignificación y Esperanza AMDE de Santa Lucía, Cotzumalguapa. Bueno, comienzo comentando que estaremos subastando un paquete de libros de Metáfora Editores por Inca Parina para el programa de nutrición de 32 volcanes. También les invito a seguirnos en nuestras redes sociales y estar pendientes de todas nuestras transmisiones y también que se suscriban y activen la campanita de la página o canal de YouTube del Festival Internacional de Poesía. Y comienzo con pues decir el nombre del conversatorio. Son las poéticas que habitan en Xelajú, en el que tengo la oportunidad de estar compartiendo con dos de los más importantes pensadores, filósofos, antropólogos de la región. Ellos son Daniel Matul Morales y Ronnie Alvarado Gamarro. Ellos nos estarán pues iluminando sobre la historia más profunda, los mitos, los sentires que conforman la memoria poética que hay en este territorio, donde ve la luz el 16 Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango.
un lugar que ha sido escenario de tantos capítulos violentos de resistencia, en los que por supuesto la poética siempre ha estado presente. La filosofía, la ciencia, la poética del pueblo maya, también a pesar de sufrir procesos de negación y aniquilación, ha sabido defenderse, recrearse, convivir cotidianamente y trasladarse de generación en generación, siendo esta la base de las diferentes formas en que la cultura y sociedades en Guatemala conviven. Y bueno, partiendo de esta pequeña introducción, quisiéramos comenzar este diálogo con dos provocaciones y que van dirigidas a ambos ponentes. ¿Por qué la región de Xelajú es tan importante para la poética y conciencia universal? ¿Y por qué insistir en la poesía, en el mito y en los sentires en una época tan convulsa a nivel social, político y económico? También quiero anunciarle a las personas que nos están viendo que pueden hacer sus preguntas en los comentarios de esta transmisión. Y seguido de esto le doy la palabra a maestro Daniel Matul Morales. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Dulce. Muy agradecido por la bondad y generosa presentación y en verdad por las provocaciones que he tenido la oportunidad de anotar, y con mucho gusto voy a tratar de incursionar en ellas, pero si usted tuviera la bondad de permitirme, yo quisiera iniciar agradeciendo a la entrañable juventud que organiza el 16º Festival de Poesía Internacional aquí en Quetzaltenango, con un merecido homenaje a la poeta Delia Quiñones y, como usted lo dijo, a la Asociación Memoria, Dignificación y Esperanza de Santa Lucía, Cotzumalguapa. Y mi agradecimiento es porque nos han invitado con mi hermano Edelberto Alvarado Gamarro para participar en este acontecimiento cumbre. Verdaderamente es una manifestación cumbre de la poesía y que ha convocado a diversas personalidades, aunque por medio de esta forma ahora que tenemos de comunicarnos, pero que estas personalidades están presentes aquí en Xelajú. No obstante el medio en que nos comunicamos, estamos seguros que están pulsando sus eminentes liras poéticas para avivar el continuo e interminable recorrido de la vibración del corazón bucólico, como lo decía el maestro Moisés al inicio de esta presentación, de esta milenaria y emblemática ciudad mesoamericana. Y lo digo porque tengo la experiencia de fluir junto a mi ciudad cada instante para celebrar la vida. Y como usted lo decía al principio, celebrar la vida a pesar de todo. Ahora, volviendo a las provocaciones, que son verdaderamente provocaciones muy, muy íntimas, que de repente no son tan extrañas para mi persona ni para Edelberto. Yo tengo la convicción, también como la convicción que tiene el maestro Moisés Gómez, que desde tiempos milenarios en esta ciudad
se ha cultivado la poesía. Y por eso es que esta ciudad milenaria vive cada instante expresando su vibrante corazón. Y esa vibración del corazón es en correspondencia con el ritmo de las estrellas. Por supuesto, también se le conoce Ciudad de la Estrella a Quetzaltenango. El corazón de Quetzaltenango y la poética milenaria vibra con los bosques, con las montañas, con los volcanes. Por supuesto está la abuela Luna, en una magnífica interpretación poética musicalizada que se llama Luna de Xelajú. Y no cabe duda que también la ciudad vibra con la poética de sus culturas milenarias, ahora mucho más enriquecida, porque ha habido una migración de diferentes hermanas culturas mayas que a raíz del conflicto armado volvieron a buscar la paz y se congregaron aquí en Quetzaltenango. Es decir, que también esa poética cultural está presente. Y justamente le decía al principio que las provocaciones que usted ha tenido la bondad de hacernos vienen al caso, porque en extensas conversaciones en cafeterías, en restaurantes, en carreteras, en viajes, en andaduras coloquiales con mi buen amigo, hermano Edelberto Alvarado Gamarro, por muchos años hemos intentado descifrar los códigos, o quizá el código cósmico del que hablan nuestros ancestros indígenas, ese código cósmico que palpita en este suelo que tanto amamos y que tratamos de descifrar, y una vez más estamos ahora haciendo lo mismo con Roné y Edelberto, tratando de descifrar, solo que ahora en público y por este medio cibernético, podríamos decir. Volvemos a las búsquedas de los secretos de la historia, de la biografía de este pueblo. La biografía de este pueblo, como lo anunciara en alguna oportunidad uno de los máximos representantes de la cultura, y que dirigió por mucho tiempo la Casa de la Cultura, y que por eso lleva su nombre y que fue víctima de la represión, don Julio César de la Roca. Seguramente, para volver al planteo que usted nos hace, seguramente hay diversas formas y caminos para conocer una ciudad, para conocer una nación, un estado, un pueblo, o para conocer el sistema mundo. Personalmente, he conocido los distintos campos de Quetzaltenango con datos, con estadísticas, con proyectos, con programas, o a veces con ocurrencias de los políticos, o con aspectos puntualmente geográficos. Sí, y no he podido alcanzar por esa vía una idea íntegra y profunda de Quetzaltenango. Lo que yo estimo es que probablemente de alguna manera es difícil poder explicar una ciudad desde el punto de vista excesivamente lógico, racional. Diría yo que es imposible llegar al sustrato más profundo de Xelajú. Por la vía del método científico, uno no puede llegar al sustrato profundo de Xelajú. Y esto lo he percibido
gracias a los constantes diálogos que he tenido yo con Edelberto, porque él plantea que es imposible conocer una ciudad solamente desde el punto de vista racional. Hace falta el conocimiento eminentemente cultural. No es posible el método científico, mucho menos por la vía del rasero de la ciencia. Y he aprendido que el Quetzaltenango cultural, esta ciudad que es verdaderamente una metáfora que atesora el sueño del universo, hay que comprenderla por los caminos de la comunicación cultural, por los caminos de la sensibilidad espiritual. Y aquí, en esto que estoy diciendo, es cuando iniciamos la conversación con Edelberto hablando de sociología, hablando de economía, hablando de política, hablamos de estadística, pero muy luego nos acercamos a la antropología y muy inmersos en la antropología, estamos hablando entonces de semiótica, de interpretación simbólica, y cuando nos damos cuenta hemos olvidado el método lógico racional de la conversación y estamos ya en la mística. Y estamos ya abandonando toda esa carga del positivismo lógico para ocupar los terrenos de la cultura, especialmente en los campos de la comunicación artística. Creo que Ronnie va a abundar sobre eso, porque hemos abordado todo el contenido artístico que priva en Quetzaltenango. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué hay tanto contenido artístico en Quetzaltenango? Pero eso no solo ha generado la conciencia humana de la localidad, ni genera el arte desde el corazón ciudadano, sino aquí hay una cuestión muy importante, muy particular, porque lo hemos conversado, el arte emerge desde el corazón de la naturaleza de Quetzaltenango, de sus montañas, de sus volcanes, de sus valles, en fin, pero también de la conciencia humana, pero en ambos casos, desde la conciencia, desde el espíritu cósmico y desde el espíritu humano, estamos ante la contemplación, estamos ante la creación estética, nos ubicamos en el centro del perfeccionamiento moral, de la intelección filosófica, y eso es lo que ocurre en nuestro amado Quetzaltenango. Comentaba en la antesala de este conversatorio, le recordaba a Edelberto lo que escuché una vez de un amigo mayor de Quetzaltenango que se llamó José Ángel Cifuentes Vázquez. Él ya partió al infinito, pero yo escuché en un discurso en el salón municipal de la localidad de Xelajú, él decía que el trazo, la forma de las montañas y volcanes de Quetzaltenango habían sido recortadas con las tijeras sublimes del cielo y con la mano primorosa del Creador. El mismo Edelberto, las veces que le he recordado eso en una oportunidad, en un episodio inolvidable, contó la historia milenaria de Quetzaltenango con los ojos
y la personalidad de el volcán Izcanul, que todos nosotros conocemos como Volcán Santa María. Justamente por medio de la innumerable cantidad de mitos mayas, de las leyendas que elaboraron los antepasados, de las obras pictóricas, de la escritura, de la escultura, de las danzas, de la música, de la poesía, personalmente he podido comprender mejor esta ciudad andina, su antiquísima historia y contemporánea. Considero que la obra artística generada aquí en Xelajú es una obra artística talentosa y nos brinda una idea completa de lo que es nuestro terruño. Mucho mejor de lo que pueden dar ciertos volúmenes de libros saturados de cifras, de tablas y datos. Por eso creo que a propósito de su pregunta, de su provocación, tanto en la primera parte como en la segunda, creo que el Festival Internacional de Poesía es recibido tanto nacional e internacionalmente con una notable y atención sin precedentes. Nada menos, en este conversatorio estamos incursos en su 16ª edición. No es casual, no es gratuito que se encuentre directamente relacionado de modo orgánico al profundo espíritu humanista de la ciudad. De manera orgánica, se encuentra ligada a la poesía, a los mitos, a las leyendas, a las tradiciones, al extremo, que podemos decir que es parte integrante de la vida total de Xelajú. Igualmente, tenemos a los centenarios Juegos Florales Hispanoamericanos. La pregunta es, ¿por qué todo esto aclimata tan rápido en Quetzaltenango? Yo le agregaría a la provocación una pregunta fundamental. La pregunta es si esto es esoterismo, si esto es magia pura, si esto es alta mística. Y puedo responder y decir, claro que sí lo es. Como también es prueba de la originalidad artística y del verdadero espíritu innovador de la juventud de Quetzaltenango, de la literatura y de la poesía. Y junto a ello, volviendo a lo que usted preguntaba, ¿por qué interesa eso? ¿Cuáles son los secretos de los mitos, de los poemas, de esta cultura? ¿A quién se dirige el Festival Internacional de Poesía? La respuesta es, pues, se dirige a toda la ciudadanía, a todo el vecindario golpeado por los desmanes públicos, golpeado por la represión, golpeado por la incoherencia de los que asaltan los poderes institucionales. Para ellos va dirigido este festival. Pero también el Festival Internacional de Poesía se dirige a la intelectualidad científica y creativa. Esa es la gran virtud de la juventud. Esa es la gran virtud de ustedes, quienes organizan, hombres y mujeres, este festival, porque están forjando la cultura contemporánea, la cultura actual de Xelajú, y reflexionan sobre ella, y ustedes son los herederos milenarios de los valores creados por los antepasados. Claro que quien no tiene conciencia de esos procesos culturales, quien no tiene conciencia del arte que se lleva a cabo aquí en Quetzaltenango y desconocen el carácter profundo de la poesía, de la inspiración de la vida,
en su compleja y variedad y acciones recíprocas, seguramente enlaza sus preconceptos, insinuando que los quetzaltecos somos localistas, que los occidentales padecemos de un narcisismo y que solo nosotros existimos. Pero lo que pasa es que hoy, como nunca, el estudio de la cultura y del arte en su función estético-comunicativa nos puede alumbrar mucho al respecto, que viene a ser importante tarea de las ciencias sociales, especialmente, como se mencionaba, en la etapa actual de la crisis general del sistema capitalista. Yo digo que hoy, como nunca, se acentúa cada vez más la necesidad de investigar el fenómeno de la cultura en toda su complejidad. Hay que investigar el fenómeno de la cultura en toda su integridad, y por eso es que la teoría de la cultura puede nacer solamente cuando entra en alianza o en correspondencia con los esfuerzos de la antropología, con los esfuerzos de la sociología, de la filosofía y, por supuesto, de la estética. Carecemos de escuelas de artes dramáticas, carecemos de escuelas de filosofía. Sin embargo, eso está en la calle. Eso lo encontramos a cada instante de la vida, en los mercados, en los rincones a donde vamos. Y tiene que ser así. Aceptar eso a nivel científico es muy difícil. Pero hoy, en la actualidad, las ciencias naturales incluyen, imagínense, la ciencia sobre el hombre en el mismo grado que la ciencia del hombre incluye las ciencias naturales. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que poesía y ciencia son una misma realidad. Eso ya lo sabían los antepasados mayas. Por eso es que toda la ciencia maya hay que entenderla desde la poética, desde el mito, desde la tradición, desde el símbolo. Es decir, desde el mundo mágico. Eso que niega el supuesto intelectual, entre comillas, el supuesto humanista, entre comillas, que ve estas cosas como esotéricas. Pero hoy las ciencias están en correspondencia con la poesía, con las vibraciones del espíritu. Especialmente lo que se hablaba al principio y en la presentación que sirvió como cabecera de esta conversación, en la trayectoria impresionante de este gran cambio de época que vivimos en todos los confines de la tierra y que nos exhorta a mirar, escuchar, admirar, reflexionar y recordar la historia con el pulso humanista de la poesía. Nada menos podemos encontrar historia en el canto general de Pablo Neruda, por ejemplo. Es impresionante acoger, como dice el científico, filósofo, hermano de San Cristóbal de las Casas, Felipe Reyes Escutia. Necesitamos en esta época de cambios la palabra franca, compartida, amorosa, solidaria, esa palabra que es expresión de nuestra culturalidad, esa palabra que es expresión de nuestra humanidad, de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que queremos ser. Por eso es que la poesía nos permite volver a nuestras culturas, a la profunda reunión en un solo cuerpo de vida, como usted lo expresaba, de materia, energía, imaginación, inteligencia, pertenencia, identidad. La poesía nos da identidad
Y la antropología averigua la identidad. La antropología nos da emociones. Y la poesía está fundamentada en el sentimiento y en la emoción. La antropología da esperanza. Y la poesía, como usted lo decía, vivir no es imposible, también nos da esperanza, nos da miedo, nos da fe, nos da certeza y nos da incertidumbre. Es muy dudoso que nosotros podamos sobrevivir anclados en los principios mecanicistas que diseñaron este tipo de universo fijo y lineal, donde todo se encuentra mecánicamente predeterminado, en notable aislamiento e incomunicación, que va de las interacciones entre lo uno y lo múltiple. Para ellos no cuenta eso. Se basan en el análisis, en la hipótesis y en la síntesis. Y por eso han cristalizado un apotegma que según ellos es irrebatible, que lo que prescribe la ciencia no admite réplica. Y por eso es que en Guatemala andamos bajo el brazo con el catecismo de laboratorio y ahí cargamos bajo el brazo los catecismos y los manuales de egoísmos alentados por técnicos y expertos que por encargo del Banco Mundial, que por encargo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, estiman a la naturaleza y a la humanidad campo de batalla para las competencias. Ya no hay poesía, sino competencias. Ya no hay educación poética, sino educación por competencias. Entonces, el expertise, el famoso expertise de que todo el mundo se siente orgulloso de ser, voy a hacer un expertise, o lo presentan a uno como experto. Nosotros renunciamos a eso porque el expertise anula, constriñe la experiencia espiritual, obliga a la humanidad a sustraerse de su experiencia cósmica, a cambiar el ser por el estar. Y eso se convierte en alienación, extrañamiento, confusión y desconocimiento del sí mismo. Esto ha estimulado la exclusión, la búsqueda de objetivos con pleno derecho a la violencia y a la guerra. Por eso, en vía contraria, la experiencia espiritual profunda, o si quieren podemos hablar de la experiencia erótica profunda, o la experiencia estético profunda de la cultura y de la poesía que insurge desde el corazón de Quetzaltenango, enseña que en el curso simultáneo de la vida debe ser estimado en relación mutua, interactiva, de manera lúdica, el concepto poético, porque toma en cuenta múltiples dependencias que se encuentran inmersas en todas las esferas de la vida social. Seguramente los fenómenos culturales requieren del enfoque integral debido a que la propia cultura es un sistema complejo que funciona con determinada integridad y dinamismos. Por esa razón, estimamos que la ciudad de Quetzaltenango requiere de la complejidad del pensamiento complejo para comprender la función de las diversas expresiones artísticas en la creación y difusión de los valores espirituales. Por eso la pintura, la escultura, la literatura, el arte sano, el teatro, la danza, la música, la poesía, nos muestran los lenguajes exquisitos de la ciudad y que por su delicadeza son comprendidos y ansiados por el pueblo,
pero no son comprendidos y ansiados por las mentalidades prosaicas de los políticos y por quienes han enterrado o pretenden enterrar el humanismo en los centros de enseñanza. Es la expresión artística la que nos guía a comprender las distintas leyes de la vida espiritual. Esa es la razón de cómo confrontamos su provocación. Esa es la razón del provecho que tiene el Festival Internacional de Poesía. El provecho de los diversos grupos artísticos que cotidianamente se expresan en esta ciudad, pero que permanecen invisibles a la insensibilidad de los impostores de la política. Yo recuerdo en unos juegos florales que un ganador de las obras de teatro, Roberto Oliva, decía: una política sin cultura y sin arte no es política. Una educación sin arte y cultura no es educación. Seguramente es así porque la expresión cultural y artística de la ciudad es la que nos ayuda a descubrir la ligación interna del vecindario. Sin entender la cultura, sin entender la poesía, no podemos entender la ligación interna del vecindario, la ligación interna de la ciudadanía. Y también la poesía nos ayuda a comprender el movimiento real de las diversas expresiones de las diferentes culturas y pueblos que convivimos aquí. Por eso son los grupos artísticos de Quetzaltenango los que ganan cada día las mentes y los corazones del vecindario, no son los políticos. Por eso sus acciones de estos políticos no son estéticas. Donde quiera que caminemos por la ciudad, nosotros nos deleitamos de su cultura y simbolismos milenarios. Siempre ha sido así. En cada época y en cada generación destaca la intelectualidad creadora y sus realizaciones concretas. Finalmente, todo este planteo que hago, lo hago porque este exitoso Festival Internacional de Poesía es el lenguaje de comunicación que nos viene a decir como pulso estético que la cultura y el arte en Quetzaltenango es la forma en que la ciudad comunica a la nación y a las demás naciones del campo internacional, el punto fundamental de la juventud y lo que deseo expresar finalmente para los organizadores y organizadores de este Festival Internacional de Poesía es la memoria del Popú, cuando los antepasados dejaron establecido aquellos que son dignos de ayudar a la naturaleza en su tarea de hacer crecer y sostener la vida, son iguales al cielo y son iguales a la tierra. Muchas gracias, Dulce, por haber tenido la bondad de provocarme y emocionarme en una tarde tan hermosa como esta. Muchísimas gracias por su intervención. Definitivamente, palabras muy valiosas. Nos da esta iluminación de decir que Xelajú crece en todos los aspectos y así como va creciendo, va innovando, tanto en su cultura, desde sus raíces, pero se sigue manteniendo como que la tradición, y eso es lo que todas las personas que visitamos Xelajú también buscamos, ¿verdad? Entonces, pues quiero darle la palabra al maestro Ron, también con las mismas provocaciones que
la voy a repetir, sería: ¿por qué la región de Xelajú es tan importante para la poética y la conciencia universal? ¿Y por qué insistir en la poesía, en el mito, en los sentires, en una época tan convulsa a nivel social, político y económico? Adelante, maestro. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Agradecimiento al 16 Festival de Poesía. Yo he visto todo el proceso de estos 16 años, desde que se llamaba Metáfora. Ritual se llamaba Metáfora, de donde surge el festival. O es al revés, no recuerdo. Ritual se llamó originalmente. Muy agradecido por la invitación y a esa chispa que tuvo Marvin y los organizadores de articular en esta tarde a antropología y poesía. Yo creo que solo el hecho de pensarlo es ya un gran salto cualitativo, un hecho que nos aproxima mucho a la espiritualidad, a la estética, que son consustanciales a la ciencia. Además de las felicitaciones y agradecimiento al festival, también mi respeto a la escritora Delia Quiñones. Lo que conozco de ella es tan sencillo, tan sencillo, es tan como uno. Yo creo que en eso radica el poder de su escritura, en la sencillez. Es uno el que se lee ahí. Y a la Asociación Memoria, Dignificación y Esperanza, porque surge de un doloroso episodio de la historia de Santa Lucía, pero también hunde sus raíces en una de las expresiones de la cultura maya, que es de inigualables calidades y categorías. O sea, de un hecho doloroso de la política y de la violencia política actual o reciente, podemos regresar, desandar en la historia y nos encontramos con los ancestros. Este dolor de Santa Lucía que reivindica hoy la búsqueda proviene justamente del espíritu de los ancestros que ahí en la actual Santa Lucía fincaron ciudades, fincaron arte y fincaron esperanzas. Entonces, quiero decir con esto que somos los mismos. Los ancestros mayas de los periodos en que floreció el espacio de Santa Lucía, somos nosotros. Fuimos entonces y somos hoy. Y el dolor que hoy tenemos, el dolor del que quiere liberarse y aprender la asociación, lo sienten los ancestros y lo siente nuestra descendencia que vendrá. Bien, quisiera solicitar en primer término que luego de la apreciación filosófica del maestro me permitan intervenir de una forma un poquito diferente. Yo siempre le digo al maestro, soy el abogado del diablo, porque después de que el maestro nos eleva, yo me permito pues mundanizar el discurso. Y esto no puede ser de otra forma porque lo hacemos desde la antropología como una disciplina muy abarcadora. ¿Por qué Xela es tan importante para el arte de la región? Bueno, pues empecemos con el nombre, ¿verdad? Quetzaltenango y Xelajú. Simplemente cuando empezamos a usar o cuando usamos el nombre Xelajú para nuestra ciudad, estamos haciendo un ejercicio de resistencia. Quetzaltenango es una palabra náhuatl
muy náhuatl, muy mesoamericana, pero no es nuestro nombre. Es la palabra náhuatl que el invasor decidió ponernos. Y nosotros, después de 500 años, seguimos llamando a nuestro valle Xelajú. Ese es un acto de resistencia. La muralla de los quetzales está bien. La muralla del quetzal. Eso está bien y es náhuatl, porque así nos nombraban los hermanos ya sometidos con la invasión. Así nos nombraban cuando llegan al valle y así narran de esta ciudad a los españoles. Pero nosotros nos llamamos Xelajú y estamos bajo las 10 montañas, bajo los 10 espíritus, bajo las 10 energías, bajo los cerros y volcanes, testigos nahuales de toda nuestra historia. Ese es un acto ya de resistencia y eso muestra una impronta de la cultura que milenios antes de la invasión ya había decidido llamarse como se llama. Nuestros ancestros lo habían decidido. Y empezamos la elaboración etnocéntrica de lo que somos, de lo que queremos ser. No hay un pueblo en el mundo que no sea etnocéntrico. No hay uno. Desde que las sociedades humanas reducen a través de la agricultura, reducen la conexión o el sentido de conexión del colectivo con el universo y se traslada por la agricultura a preguntarse quién soy como individuo en relación al otro individuo. Esto es agrícola. Antes de la agricultura, la pregunta era no quién soy yo como individuo, sino quién soy colectivo con el otro y quién es el otro del universo. Pero como estamos ya en etapas en donde la individualidad empieza a jugar una relación dialéctica y dicotómica con la colectividad, entonces nos preguntamos, ¿quién soy? Y cuando respondo quién soy, soy el primero. Ahí están las raíces del etnocentrismo. No hay un pueblo que no se tome a sí mismo como referente del mundo, como referente de otros pueblos. Entonces, otro pueblo es bueno, es malo, es grande, es pequeño, es antiguo, es nuevo, en relación a mí. Yo soy la medida. Entonces, desde este etnocentrismo, que tiene cura, que debe tener cura, quisiera abordar entonces por qué Xelajú, es tan importante para la región y para sí misma. Parto de una reflexión acerca de un calificativo que el país le tiene a Xela. Xela es localista. Los quetzaltecos, la gente de Xela, son localistas. Todo lo hacen ellos bien. Hablamos de pintura, no, sí, pero Xela. Hablamos de fútbol, sí, pero los superchivos. Hablamos de arte, sí, de escultura, sí, pero Galeotti Torres. Sí, pero y el Abunter. De escritura. Ay Dios, ahí hay una cadena, una gran fila de escritores. Incluso en broma nos han dicho a los maestros, al maestro Matuli, al maestro Rigo Quemé, nos han dicho es que todo lo acaparan, todo. Parecen mexicanos, con mucho respeto a los hermanos mexicanos. El hermano y maestro Jaime Quiroga nos mira en México ahorita, un saludo para él. Nos dicen, ya parecen mexicanos, todo lo concentran, solo Xela es siempre. Y hay una broma que nosotros hacemos. Sí, los de Xela somos localistas, orgullosos, en fin. Y hacemos una lista de autores, de científicos, de escultores, de pintores. Y después de la lista preguntamos, ¿y por qué no? Nomás miren. Ajá. Ese localismo tiene una explicación antropológica. Porque las relaciones históricas y sociales
antes de la invasión colonial, ya habían capitalizado en este valle, que no solo en la ciudad, en este valle se había capitalizado el pálpito, el pulso del arte y de la ciencia. Esto tiene explicaciones lógicas. ¿Somos localistas? Sí, igual que cualquier otro pueblo. Miren, cualquier pueblo toma como referente del mundo a sí mismo. Y nosotros también. Lo que pasa es que hay condiciones que han extrapolado esta condición. Ese localismo tiene una razón occidental, se puede justificar, pero también tiene un sustrato, un fundamento cosmogónico, o más que cosmogónico, cosmovisionario. ¿Por qué Xela es tan importante? Pues podríamos racionalizarlo antropológicamente, históricamente. Empecemos por las estadísticas. Aquí es donde empiezo a ser el abogado del diablo. Vamos a hablar de números. Después de la cátedra del maestro, pues me permito con mucho respeto reducirlo a números. Xela es la ciudad proporcionalmente, que no en general, ¿verdad? Proporcionalmente, una de las ciudades con mayor cantidad de centros educativos en Centroamérica. De todos los niveles. La capital tiene, creo, 13 universidades, nosotros tenemos 11. Pero la capital tiene 3 millones de habitantes y nosotros somos medio millón o menos. Eso ya racionaliza. ¿Por qué hay más arte? ¿Por qué hay más ciencia? ¿Por qué hay más economía? ¿Por qué hay más estudio? Etcétera. Eso es la racionalización. ¿Por qué ocurrió así? A partir de la invasión, porque este es un lugar estratégico, militar y culturalmente. La frontera del pueblo quiché con el área Mam, un valle riquísimo, económicamente importante, la primera grada hacia abajo a la escalinata que nos lleva a la costa sur. Todo eso fue estratégico. Y por eso España respeta y conserva las condiciones de Xela como centro, como pálpito de las relaciones precoloniales o de las relaciones de tiempos antiguos, como dice un arqueólogo muy sentido, ¿no? Entonces podemos explicar, hay más escolaridad, lógicamente hay más ciencia, hay más arte. A partir de la invasión, pero antes de la invasión. Y a este valle se llamaba Xelajú, bajo los 10. Xelajú, bajo los 10 talentos, las 10 ideas, por extensión, artes. Entonces hay una vocación en la configuración topográfica de nuestros territorios y una decisión en la espiritualidad, en la cosmovisión, de declarar este lugar como el lugar en donde respira el talento. Los volcanes respiran. El Ixcanul, hoy Santa María, ha respirado todo el tiempo. Antes de que naciera el Santiaguito, el volcán era activo y respiraba, y ahí se escucha la palabra de la tierra. Tenemos el cerro, el volcán Ucupsiquín. Hay una discusión en la lingüística si se llama Ucupsiquín, 7 pájaros, o Ucupisiquín, 7 orejas. En español hoy lo conocemos como 7 orejas. El maestro Audelino Sacrati reivindica este nombre, porque ahí se escucha al mundo, ahí se escucha hablar. Y estas eran categorías ya establecidas muchísimo antes de la invasión. Entonces tenemos una racionalización de por qué se concentra aquí el arte y la ciencia, el conocimiento, y también un sentimiento de por qué somos así. Una razón simple al final, cuando ya la razón, como decía el maestro, ya no alcanza.
cuando simplemente sentimos por qué somos así. Y es tan sencillo, porque estamos conectados al universo, porque estamos conectados a nuestros volcanes, porque así ha sido, porque así lo sentíamos, porque así lo sentimos y así queremos que sea. ¿Y qué pasa si alguien nos dice que no? ¿Y qué pasa con eso? Nosotros queremos ser así. Y esto no es solo para Xela, es para cualquier pueblo y para cualquier cultura. Entonces, estas racionalizaciones, que son perfectamente comprensibles antropológicamente, nos llevan a través de la misma antropología a descubrir un fenómeno. Tenemos que descolonizar la antropología. Tenemos que ser valerosos, decididos y descolonizar la antropología y sus métodos. Descolonizar sus concepciones fundamentales. Y entonces vamos a transformar los métodos. Entonces vamos a llegar a otras verdades. Las verdades nuestras, no las de las verdades coloniales ni las verdades de Occidente. Esto es sustancialmente diferente. Ese desandar, esa descolonización se hace de la antropología, se hace a través de reinterpretar la historia. No solo de reconstruir la historia, de recrear la historia. Interpretarla de una forma diferente. Un ejemplo clásico. El estado de los Altos. El sexto estado. Todo el mundo en Xela, mire, de veras, saca el pecho y levanta el mentón cuando se habla del estado de los Altos. ¿Por qué? Busquemos uno de los documentos más valiosos, que hay una colección que tal vez se mira por acá, atrás de mí tengo 5 tomos de las actas de la Constitución del Estado de los Altos. Ahí se encuentran todas las razones del Estado de los Altos. Y encontramos otro documento valiosísimo del maestro Taracena, el Invento Criollo, Sueño Ladino y Pesadilla Indígena. Y esos documentos racionalmente son correctos. El Estado de los Altos, un invento criollo, cierto. Un sueño ladino, cierto. Nada más hay que matizarlo, ¿verdad? ¿De qué ladino se está hablando? Del ladino, de la plebe, donde palpita la cultura junto con la cultura quiché de la ciudad, o del ladino administrador del Estado. Entonces es relativo a qué ladino se refiere. Y la pesadilla indígena, cierto. Depende de qué indígena de Xela se refiere. A la élite económica poderosa que históricamente ha existido en Xela, o al indígena de la población en general, donde también palpita el otro afluente de la cultura. Está bien, es una reflexión racional y es correcta. Pero las características y las condiciones en que nace ese concepto de Estado para la colonia, que no para la población, son muy diferentes a las de hoy. Y muy invento criollo, sueño ladino pudo ser. Pero en este momento, la población, las 3 poblaciones de Xela, que somos los ladinos o mestizos, los quichés y los mames, porque Xela es ahora una ciudad de 3 culturas, de 3 pueblos. Los 3 se sienten orgullosos de la posibilidad, de la quimera, si quieren, de la utopía del Estado de los Altos. ¿Por qué? Porque esto traspasa las clases sociales. Por una razón simple, porque así hemos querido que sea, porque así lo hemos sentido, así lo sentimos. Pero lo sentimos por una razón que no es razón y a la que podemos llegar solamente cuando la antropología nos lleva
hasta el portal de la mística. Mi disciplina, que es la antropología, que debemos descolonizar. Justamente se está haciendo este intento en el proyecto en la maestría de antropología de Shela, descolonizar la antropología y crear nuestra propia escuela, nuestra propia metodología, partiendo desde nuestras propias concepciones. Esta antropología, y aún la racional, sin quererlo, nos lleva, nos transita desde las lógicas y razones más frías hasta el umbral, al portal de la mística. Porque hay un momento en que entre la antropología ya nada se puede explicar. Cuando se llega a las subjetividades. Y es en esas subjetividades donde reside el espíritu de Xelajú. Es esa subjetividad establecida ideológica, social, política, económicamente en el valle, conectada al pensamiento y al sentir de los ancestros que habitaron este mismo valle, la que nos dicta y nos promueve la mística del arte. Todo es poesía. Todo es poesía. Esto no es una casualidad. Y cada pueblo tiene su poesía. Cada pueblo tiene su poética. Pero en las relaciones sociales y políticas se van estableciendo centros en donde convergen diferentes corrientes poéticas, diferentes corrientes económicas, diferentes mercados, diferentes idiomas. Y por la posición geográfica de Xela, por el interés militar, tanto colonial como antes de la colonia, todo eso se concentra aquí en el valle. Entonces empezamos a darle sentido material a lo que ya tiene una profunda raigambre mística. Aquí donde la tierra habla, aquí donde la tierra respira, aquí donde la tierra se escucha, también se concentra el poder. Y esto se irradia. Y después de 500 años seguimos siendo los mismos. Xela, entonces, una ciudad de gente conservadora, nos dicen. Xela, una ciudad de localistas. ¿Qué pueblo no es localista? Si cada pueblo es el referente sobre sí mismo en relación a los demás. Ahora, el localismo exacerbado, trasladado a interpretaciones del arte que son triste imitación de otras artes, eso es otra cosa. Pero aún hay, en otras interpretaciones, yo usualmente recurro a términos poco aceptados académicamente, pero que por su popularidad tienen sentido. Una interpretación, voy a usar uno de esos términos ahora, una interpretación de la ciudad desde una perspectiva del arte con visión fufurufa, este es el término. Esto es otra cosa. Pero aún en esa interpretación elitista aflora la cultura y aflora el arte indiano, les guste o no les guste. Es el pulso indiano el que emerge en cualquier interpretación del arte en Xela. Tenemos certámenes centenarios que hay que respetar. De una visión elitista, sí, pero han marcado una línea de más de 100 años. Uno de los festivales o certámenes de poesía y de arte más antiguos del planeta. Creo que Japón es el otro que tiene un certamen parecido al de los Juegos Florales de acá. Pero aún en esa visión elitista se ha mantenido una línea. Y si observamos lo que se ha producido a lo largo de 100 años, siempre ha aparecido lo indígena, siempre ha aparecido lo maya, en los momentos más rancios, en los espacios más rancios que pueda haber. Ahí aparece
lo indígena, ahí aparece lo maya. ¿Por qué ocurre esto? Porque el arte florece a través de la estética y el arte no está preguntando en dónde puede o no puede aflorar. El arte simplemente aflora. Por una razón, es memoria histórica, es conciencia de los pueblos y va mucho más allá de nosotros, mucho más allá de nuestras comprensiones racionales. Llega a la mística. Un teatro municipal que tenemos, diseñado creo que por un italiano o algo así, traído a sus partes internas desde California, pero vestida esa estructura interior por el trabajo de don Agapón Boj. Y ornamentado, podemos verlo hoy o cualquier día, con bustos de don Jesús Castillo que eleva a la categoría clásica y le muestra al mundo la calidad del arte maya quiché. Y su busto está adornado con plumas de quetzal, igual que los de don Rodolfo Galeotti Torres. Bueno, él fue el escultor del doctor Rodolfo Robles, don Osmundo Arriola, todos. Todo tiene plumas de quetzal. ¿Por qué eso? Simplemente porque ahí aflora la conciencia o la subconsciencia de la cultura. Entonces hay muchísimas razones antropológicas, históricas, que se pueden explicar. Razones. Pero hay sentidos místicos. A esos sentidos a los que llegamos con la antropología. Llegamos al portal donde la razón ya no es suficiente. La razón más sublime incluso ya no es suficiente. Ya no alcanza los talentos y las categorías de la mística. Eso es comprensible solo compenetrándose del espíritu de la ciudad. Y hay ciclos. Esto ha ocurrido siempre en Xela. Ciclos y ciclos. Miren, hace 100 años, en los años 20, orquestas sinfónicas de diferentes países venían primero a Xela y después se iban a la capital, en un mundo de élites, ¿no? Muchos escritores de Sudamérica, poetas de la capital, de Centroamérica, se vinieron a vivir a Xela. Y se les preguntaba ¿y por qué? Y ahí nacen estos calificativos, ciudad de la estrella, ciudad de las cumbres, etcétera, ¿no? Pero no sabían por qué. ¿Por qué están aquí? Xela tiene un no sé qué. Y le preguntamos a la generación actual de artistas de la capital y de Centroamérica, y eso lo podemos confirmar, solo veamos los festivales, este festival. Gente que después de los festivales se viene a vivir a Xela. Hacen de Xela su cabecera, su punto de encuentro. Y preguntamos por qué. No sé, Xela tiene un no sé qué. Eso es más difícil de explicar racionalmente. Pero místicamente. Partiendo desde la estética que va más allá de la antropología racional. Para nosotros es simple. Es un nahual. Es el nahual de Xela. ¿Que exista el nahual? Lo podemos discutir antropológicamente, lo podemos discutir filosóficamente. El punto es que los ancestros decidieron que así fuera, por condiciones materiales de existencia. Y el otro punto es que ha sido, que así lo sentíamos, que así lo sentimos y así queremos que sea. ¿Que somos localistas? Sí. ¿Que somos conservadores? No. Localistas como cualquier otro pueblo. Simplemente que hay una historia muy nutrida por otros pueblos. Es decir, Xela, en la importancia que tiene Xela en el arte, no es solo de Xela. Es por su capacidad de convocatoria. Aquí hay artistas de todo el país. Y ellos le dan luz a la ciudad. Entonces, en esa visión, nosotros podemos decir, es un nahual. ¿Y cómo se explica el nahual? No lo explicamos, solamente lo sentimos. Sentimos el nahual. ¿Nos lo van a entender? No.
porque son cosas que no se entienden, son cosas que se sienten localistas como cualquier otro pueblo, pero hay razones históricas para que Xela sea tan representativa y tan importante en el contexto. Conservadores, no. Xela es cauta, políticamente, artísticamente, socialmente. Xela es cauta, por una razón también, que ya mencionó el maestro. Xela averigua. ¿Y por qué averigua? Porque aquí, en nuestra visión, en nuestra ocurrencia cultural histórica, aquí la tierra respira, aquí la tierra se le escucha. En todos lados la tierra habla, en todos lados la tierra escucha. Pero ha decidido la historia y todas las gentes que han vivido en este valle, que sea este el valle donde se escuche, en donde convoquemos a todos los pueblos para escuchar a la tierra. Ha llegado tanto nuestro localismo que hay que estudiarlo, ¿no? Hay que interpretarlo. Yo les digo a mis amigos y a mis hijos, lo único que le falta a Xela son dos cosas. Una, bueno, lo pongo al revés. Lo único que le falta a Xela es que Asturias hubiera nacido aquí. Y lo único que no tiene bueno Asturias es que no vivió aquí. Y la otra cosa es que le falta a Xela, que no tiene aquí el agua de Atitlán. Eso es todo lo que le falta. Pero se encuentra mi hija que también estudia antropología, una leyenda allá por San Pablo, San Marcos, La Laguna, San Juan, creo yo, esos pueblitos, que cuentan que el lago de Atitlán estaba en Xela. Y hay un mito que dice, no recuerdo exactamente el mito, pero que alguien se lo llevó para allá. Y lo escucho yo, imagínense cómo no me va a crecer ese orgullo, pues, esa dignidad, si encuentro en un mito lo que yo quiero que sea así. ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué insisto en el queremos que así sea? Porque como seres humanos somos iguales. Como cultura somos iguales en tanto nuestra capacidad de crear, en nuestra capacidad de hacernos. Y somos diferentes por las formas en que nos hacemos. Y como así queremos que sea, así nos hemos construido. ¿Y por qué hemos querido que esto así sea? Porque hasta cuando se terminan todos nuestros códigos sociales, nuestros códigos lógicos, trascendemos a otros, que son los códigos espirituales, que son los códigos de la mística, expresados a través de la palabra, las formas, la luz, el color. Por eso han florecido las artes en todos los pueblos. La diferencia es que acá nosotros hemos aprendido de los ancestros que este valle es el que convoca a muchos valles. Me quedo acá y traten de ser felices, aunque no sean de Xela. Claro, pues, ¿qué puedo decir? Muchas cosas de las que usted hablaba, pues yo también las he escuchado y yo no soy de Quetzaltenango, soy de San Marcos, sin embargo también me da orgullo crecer profesionalmente en esta ciudad. Y pues me queda que Xelajú sigue siendo un ejemplo de resistencia por lo que usted mencionaba, y también afirmo que la poesía nos ayuda a mantener viva la memoria. Con esto damos por concluida este conversatorio y pues quisiera preguntarle a los maestros si quieren agregar algo más o simplemente despedirse, y después vamos a dar anuncio al ganador del paquete de libros de metáfora con nuestra subasta de Incaparina. Y la palabra es de ustedes.
Hermano, yo empecé con... No, maestro, No, como siempre, por favor, usted primero. no, por favor, no. Ahí estamos, hermano. Por si viene algo malo, mejor que lo reciba usted, maestro. Yo quiero vivir. Por favor, Pues maestro. yo únicamente quiero agradecer la oportunidad de poder conversar y de continuar la conversación, como ustedes ven, con Ronnie Edelberto. Siempre mantenemos esta conversación. Hoy, una vez más, quizá más amplia y también pedir a la juventud herencia de nuestros valores, que tenga la bondad de mantener siempre este festival, transmitirlo, enriquecerlo, engrandecerlo, para que las próximas generaciones continúen creciendo de manera poética y continuemos, como decía usted al principio, celebrando la vida. Muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias. Ya solo podría decir algo retomar algo que dijo Dulce, la resistencia. Esta ciudad conservadora, como nos dicen racionalmente, es una ciudad que ha resistido 500 años. Es una ciudad que intentaron borrarla del mapa. Es una de las ciudades con menos vestigios arqueológicos en el país. Y eso no es una casualidad. Es porque aquí había algo mucho, mucho, mucho más grande. Y hubo una intencionalidad de borrar esa memoria. Y hemos resistido. Y hoy resistimos con el arte. El poder de la palabra, en este caso, con la poética. Es una lucha, es una ciudad de resistencia. Y se resiste estéticamente. Se resiste en todas las formas, pero esta resistencia de hoy es estética. Y es una resistencia que nos hace felices. Y no puede ser de otra forma, porque resistimos para ser libres. Y para ser libres hay etapas de sufrimiento. Pero aún en el sufrimiento tenemos que ser felices. No podemos heredar la felicidad sin ser felices. Muchísimas gracias a los organizadores del festival y esperamos que sigan muchos, muchos, muchos festivales. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, maestros. Para nosotros, como un placer también tenerlos acá y poder, pues, compartir, ¿verdad?, estas enseñanzas. Un pensamiento que va más allá. Pues les comento a toda la audiencia, a las 7 de la noche, 19 horas, horario de Guatemala, estaremos leyendo una poesía de poetas de Gales, Italia e India, y los invito a que estén también presentes. La transmisión se hará desde nuestra página del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango y de la Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derecho. Prosigo a anunciar a nuestro ganador de la subasta. Declaro cerrada la subasta. Con 41 libras donadas de Incaparina, gana Jorge Fernando Flores Cepeda. Muchas gracias por participar y nosotros nos estaremos poniendo en contacto con usted. Pues muchísimas gracias también a los maestros por haber compartido con nosotros. Y pues acabo de leer que la última puja fue otra vez de Jorge Fernando Flores Cepeda con 48 libras de Incaparina. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ha sido un placer
para mí compartir con dos pensadores excelentes, filósofos, antropólogos, maestros. Muchísimas gracias y siempre síganos en nuestras redes sociales y no se olviden de compartir nuestras transmisiones usando el hashtag 16FIPQ o Poesía y Memoria. Feliz noche.